Ahora que más o menos ya hemos analizado un problema como era el resorte horizontal, sí vamos a pasar más precisamente a ver si podemos resolver un problema en concreto. Y durante el desarrollo del tema, sobre todo del resorte horizontal, hicimos muchas veces mención al resorte vertical, que acá lo tenemos con nosotros. Por lo tanto, vamos a resolver un problema en forma directa de lo que es un resorte en vertical. ¿Qué vamos a hacer? Leemos el enunciado y vamos a seguir los pasos que nosotros hemos aprendido en dinámica para resolver un problema de dinámica, teniendo en cuenta de que, lógicamente, vamos a llegar a una ecuación, en este caso la del oscilador armónico, que ya conocemos y que vamos, lógicamente, a tener que solucionar. Así que vamos a la lectura del problema. El problema dice, resorte vertical. A un resorte de constante K y longitud natural L sub 0 se le sujeta una masa M y se los cuelga del techo. Se aparta de su posición de equilibrio una cierta distancia I para luego liberarlo. Encontrar la ecuación de movimiento de la masa respecto del techo. O sea, el problema es bien concreto, bien concreto. Fíjense que acá lo tenemos, el resorte suspendido del techo, al cual, como dice el problema, le colgamos una masa M, lo apartamos de su posición de equilibrio y lo soltamos. Y tenemos que describir este movimiento. Pero fíjense que tenemos varias instancias acá, varias instancias, porque acá en esta situación tenemos el resorte sin estirar ni comprimir, que tiene una longitud natural L sub 0, ahí lo vemos bien claro. Cuando le colgamos la masa, fíjense que el resorte se estira un poco, y esta es la posición de equilibrio, y luego lo que hacemos es apartarlo de la posición de equilibrio y lo soltamos. Entonces nosotros vamos a tener que tener en cuenta toda esta situación que se nos presenta y tratar de resolverlo. Entonces le vamos a presentar este problema por dos caminos. Este primer camino, que lo hemos llamado no racional, es medio una ironía, porque nosotros vamos a aplicar el racionalismo para resolverlo, pero digamos que no es tan racional como el segundo camino, en donde realmente le damos al racionalismo todo el poder que debe tener. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encarar el problema por este primer camino, siguiendo los pasos que ya conocemos para la resolución de problemas de dinámica. Y lógicamente, lo primero que tenemos que hacer, luego de la lectura del enunciado, es realizar un buen gráfico, un buen boceto, que en este problema son fundamentales para su resolución por este camino que hemos denominado no racional. Así que pasemos a la resolución. Realizado lo que ya estamos acostumbrados a denominar que nuestro gráfico, boceto o representación. En este caso particular, como lo estamos pudiendo ensayar, el problema en forma real, hemos hecho el gráfico o boceto en forma, digamos, paralela, o si se quiere conjunta, con nuestro resorte real que tenemos acá sujeto del techo. Fíjense que he bajado un poquito el techo para tratar de poner más o menos esta línea todos en la misma línea, que es donde comienza, digamos, donde está sujeto el resorte. Entonces fíjense que hemos hecho dos representaciones. La primera representación corresponde a la situación de equilibrio. Esta que está acá es la situación de equilibrio. Es decir, donde nosotros tenemos en forma natural a este resorte que tiene esta longitud L sub 0. Fíjense que si yo le adoso la masa, la situación de equilibrio del sistema es esta que está acá, en donde el resorte se estira una cierta cantidad I sub 0 de su longitud natural y se encuentra en una posición de equilibrio. En esta situación, lógicamente, R es igual a 0. Y va a ser una situación que vamos a tener que analizar. Ahora bien, a este gráfico, a esta situación le corresponde este gráfico que está acá, bien clarito. Este gráfico que está acá, donde tengo el resorte estirado de su longitud natural. Volvemos a poner acá que este es L sub 0. De su longitud natural, una cierta cantidad I sub 0. Entonces, en el gráfico 2, ya lo que hacemos es apartar el resorte una cantidad I. Fíjense, acá lo aparto una cantidad I de la situación de equilibrio y lo libero. Y ahí empieza el movimiento que nosotros queremos describir. Entonces fíjense que este camino, nosotros lo hemos denominado no racional, porque requiere de alguna forma u otra de una división del problema.
o de un estudio muy detallado del problema, que muchas veces no tiene por qué conocerse. No podemos llegar a tener siempre el dispositivo que nos permita a nosotros ensayar la situación e ir desgranándola. Sin embargo, el alumno en general tiende a seguir este camino. Lógicamente, el alumno que no está muy instruido en la resolución de estos problemas tiende a dividir el problema en pedacitos. Y en este caso particular se ven dos grandes pedacitos. Uno que es la situación de equilibrio y dos que es la situación en donde lógicamente ya el resorte se lo aparta de su posición de equilibrio. Por eso que lo que vamos a hacer ahora es estudiar la posición de equilibrio y estudiar la posición de no equilibrio siguiendo con los pasos que nosotros estamos acostumbrados a la resolución de los problemas. ¿Cuál sería el paso que nos toca hacer ahora? El diagrama de cuerpo aislado y la adopción de un sistema de referencia. Entonces, lo que vamos a hacer es dos diagramas de cuerpo aislado. Un diagrama de cuerpo aislado para la posición de equilibrio y un diagrama de cuerpo aislado para la posición, digamos, dinámica del resorte, en donde realmente va a empezar nuestro problema dinámico y van a empezar el resorte a apartarse de su posición de equilibrio y a realizar este movimiento armónico que queremos describir. Así que continuemos con el tercer paso. Entonces, vamos con nuestro tercer paso, que es hacer los diagramas de cuerpo aislado y aplicar el primer principio para las dos situaciones que tenemos acá. Entonces, fíjense, para la primera situación y para la segunda es lógico esperar que los diagramas de cuerpo aislado sean similares, que sean los mismos, ya que en definitiva, en las dos situaciones tenemos las mismas interacciones con la masa esta, que es el resorte y la Tierra, no hay otra interacción. Entonces, fíjense, para el caso A, tenemos que las fuerzas que obran sobre la masa M son la fuerza que aplica el resorte y el peso que lo aplica la Tierra. A esta fuerza la hemos denominado F resorte sub 0, ya que es una fuerza que permite que el resorte esté en esta condición estática de equilibrio, y es una fuerza fija, que lógicamente está equilibrando al peso. Y en la situación B, fíjense que ya tenemos el mismo diagrama de cuerpo aislado, pero a esta fuerza la hemos llamado F sub R o F de resorte genérica y el peso. Lógicamente, en esta situación ya tenemos un estado dinámico porque el resorte va a empezar, el cuerpo va a entrar en movimiento. Y fíjense que respecto del sistema de referencia inercial para aplicar el primer principio es tierra, que en nuestro caso es el techo. Tierra es un punto unido a tierra, que en este caso es el techo. Entonces fíjense que hemos aprovechado también para tomar como sistema positivo de medición el eje Y hacia abajo. Hacia abajo, ¿por qué? Porque lógicamente este es un resorte de tipo vertical y casi todo el movimiento, sobre todo el de equilibrio, está realizado hacia abajo, por más que el de no equilibrio va hacia abajo y hacia arriba, pero tomamos positivo hacia abajo. Tenemos libertad para tomar este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Sí, podemos aplicar ya el segundo y el tercer principio para ambas situaciones y empezar lógicamente a sumar fuerzas teniendo en cuenta esta referencia que hemos tomado. Así que eso es lo que vamos a hacer y vamos a ver a qué conclusiones podemos arribar. Entonces, vamos a aplicar ahora segundo y tercer principio y también el quinto paso que habla de formulaciones empíricas. Si bien este problema es bastante complejo, es bastante simple en cuanto a, digamos, a la descomposición de fuerzas y al diagrama de cuerpo aislado, que lógicamente se ha reducido a estas únicas dos fuerzas y todas son en la dirección vertical, o sea, en la dirección de la C. Entonces vamos con la situación de equilibrio, que es, digamos, un mini problema dentro del problema. Una situación en la cual el resorte está en equilibrio, como es esta situación, estirado a una cierta distancia I sub 0 de su longitud natural, y la sumatoria de fuerzas vale 0. Entonces, fíjense, vamos a aplicar paso cuarto y quinto a esta situación. Entonces tenemos resultante y sumatoria de fuerzas igual a 0. O sea, en la sumatoria del SFI, que está igualada a 0, intervienen el peso, que apunta hacia abajo, por lo tanto es positivo, y la fuerza del resorte, que apunta hacia arriba y es negativa, y la hemos denominado FR sub 0, es decir, la fuerza del resorte correspondiente a esta posición sub 0, que es la posición de equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las formulaciones empíricas que tenemos para las fuerzas? Tenemos para el peso, masa por gravedad. Y para la fuerza del resorte sabemos la formulación de la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza del resorte es K por lo que está estirado respecto de su longitud natural. Entonces, en este caso está estirado una cierta cantidad I sub 0, por lo tanto la fuerza del resorte vale K por I sub 0. Fíjense que acá es donde hicimos hincapié, cuando estudiamos particularmente a esta ley de Hooke, que normalmente en los libros lo vamos a encontrar como menos K por I, pero nosotros ya en este problema hemos puesto que la fuerza se opone al desplazamiento. Esta I sub 0 es hacia abajo y la fuerza del resorte va hacia arriba, entonces ya le pusimos el signo. Por lo tanto,
Lo único que tenemos que hacer acá, este signo ya está puesto, lo único que tenemos que hacer acá es reemplazar por su módulo. Por lo tanto nos queda mg menos k por i sub 0 igual a 0, e incluso ya podemos, digamos, resolver este sistemita en donde llegamos a la conclusión que lo que se estira del resorte vale mg sobre k. Lo cual es bastante lógico, fíjense que me dice que a mayor masa, mayor estiramiento, y lógicamente a mayor constante del resorte, o sea, si tengo un resorte más grande, con una constante más bruta, lógicamente también voy a tener menor estiramiento para poder soportar la masa. O sea, lo que está haciendo el resorte es equilibrar el peso, nada más ni nada menos que eso. Entonces ya tengo un resultado, pero no he resuelto el problema, simplemente esto es un resultado de una situación que surge del desarrollo del problema, pero que en definitiva no es el problema en sí mismo. Entonces fíjense por qué yo este camino lo he denominado no racional, porque estamos metiéndonos en mini problemas para poder analizar el problema grande. Y si bien en este caso el mini problema lo vemos, pero a veces no los podemos ver. Entonces nosotros tenemos que buscar un camino que sea más directo, y este no es el camino más directo. Entonces vamos con la situación B, que es cuando yo ya aparto el resorte una cierta cantidad ahí y suelto mi resorte. Entonces acá ya lógicamente esto entra en movimiento, esto ya es un movimiento acelerado y tengo que sumatoria de fuerzas vale masa por aceleración. En I tengo sumatoria de las fuerzas, masa por aceleración en I. Y en I vuelvo a tener acá, fíjense, en mi diagrama de cuerpo aislado tengo el peso y la fuerza del resorte. Ahora bien, ¿cuáles son las formulaciones empíricas? El peso mg y la fuerza del resorte. Fíjense, acá es donde interviene y hay que tener cuidado. Fíjense, yo aparto en esta situación y he hecho el diagrama de cuerpo aislado en esta situación, o sea, en la apartada ahí, y lo voy a soltar acá. Y acá va a empezar el movimiento. Entonces, fíjense, ¿cuánto está estirado este resorte? Este resorte está estirado I sub 0 más I. Todo esto está estirado. Entonces, fíjense que la formulación empírica para esta fuerza es K por I más I sub 0, que es todo lo que está estirado el resorte. Entonces, ojo con eso, no es K por I, sino porque acá yo estoy considerando, estoy midiendo desde acá qué es lo que estira el resorte. Es I sub 0 más I. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que lógicamente esto, una vez que yo lo suelto, entra en movimiento. Reemplazo acá, y tengo peso mg menos k por i sub 0 más i igual a masa por aceleración en i. Entonces, ¿qué es lo que resta ahora? Bueno, ¿qué es lo que resta ahora? Así como hicimos en este paso y resolvimos, que es el paso 6, que indirectamente ya lo aplicamos acá, es estudiar este sistema de ecuaciones que hemos obtenido, estudiarlo, y ver realmente si lo podemos solucionar. Fíjense que respecto del tercer principio que está acá, no hemos hecho uso, porque lógicamente el tercer principio me involucraría, digamos, utilizar fuerzas que no están, digamos, dentro de este sistema, no me lo simplificaría en nada. O sea, no tuve que poner que la reacción del peso es P' y que la fuerza del resorte es Fr'. Es decir, tengo una sola ecuación. Entonces acá el tercer principio no me agrega nada. Por eso que en este problema, de alguna forma u otra, se ha omitido la utilización del tercer principio. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Paso 6 acá. ¿Qué significa el paso 6 acá? Analizar este sistema de ecuación, esta ecuación que hemos obtenido, en este caso es una sola ecuación, y ver si la podemos solucionar. Si la podemos solucionar, hay que buscarle la solución. Y es también lo que vamos a hacer. Si no la podemos solucionar, tendríamos que buscar ligaduras entre variables o ver qué es lo que nos permitiría llegar a la solución. Así que continuemos con esto. Vamos a proceder a entonces analizar este sistema que tenemos acá, que hemos arribado, que sería el paso 6, y si lo podemos lo vamos a resolver. Entonces fíjense, acá lo he vuelto a copiar. Yo tengo mg menos k por i más i sub 0 igual a masa por aceleración en i. Pero nosotros sabemos que la aceleración en i es la derivada segunda de la variable i respecto del tiempo dos veces. Entonces, fíjense que ya podemos ver que esta que está acá, esto es una constante, esto es una variable que sí, que es esta que está acá. Este es i sub 0, que es otra constante que toma aquel valor. Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, un poquito desordenada, pero la empezamos a visualizar. O sea, tenemos la variable, la derivada segunda de la variable, nos faltan algunos términos, tenemos algunas constantes. O sea que ya podemos ir viendo que de alguna forma u otra en esta ecuación tenemos cómo va a ser i de t, que es en definitiva lo que estamos buscando. Así como acá resultó i sub 0, que era una constante, acá vamos a tener i de t. Entonces fíjense, lo único que he hecho es ordenarlo un poquito más. Fíjense, me queda mg, sacamos el paréntesis, menos k por i, menos k por mg sobre k. Acá lógicamente vemos que se nos simplifican las k. Y nos queda masa por la derivada segunda
de I respecto del tiempo dos veces. Entonces fíjense que acá podemos hacer otra simplificación. Es interesante porque acá tengo mg y acá también tengo mg porque ya simplifiqué las k. Por lo tanto, fíjense que me queda una ecuación bastante sencilla. Me queda menos k por I igual a masa por la derivada segunda de I respecto del tiempo dos veces, que la podemos escribir en forma ordenada, si se quiere así, derivada segunda de I respecto del tiempo dos veces, más K sobre M por I igual a 0. Fíjense que paso esto para acá, saco factor común M, total lo puedo sacar, esto está igual a 0 y me queda de esa forma. Entonces fíjense que si recordamos lo que hablamos del oscilador armónico, esta es la ecuación diferencial característica de un oscilador armónico. Es decir, esta tiene la forma matemática de la ecuación diferencial del oscilador armónico, en este caso para la variable I. Nosotros habíamos trabajado en el caso del sistema masa-resorte para la variable X, pero esto es exactamente lo mismo. Entonces nosotros sabemos cuál es la solución de este tipo de ecuaciones. Entonces, esta es la ecuación diferencial del oscilador armónico. Que la conocemos. Y sabemos que las soluciones son de la forma I de t igual a... ¿Cómo era la solución? Una amplitud A por coseno o seno, vamos a probar con coseno, de omega t más phi sub 0, que era la fase inicial. Y omega, que era la frecuencia angular o la frecuencia natural de oscilación, omega era la frecuencia angular o la frecuencia natural de oscilación. Fíjense, esta frecuencia que se ve acá, que se ve traducida en un período, porque este es un movimiento período, omega, para este tipo de ecuaciones, si reemplazamos y hacemos todos los pasos, es de la forma raíz de k sobre m, por lo tanto el período t, que es 2pi sobre omega, me queda 2pi por raíz cuadrada de m sobre k. O sea que sabemos perfectamente cuánto vale omega y cuánto vale el período. Entonces, señores, ahora sí, ya estamos prácticamente en condiciones de construir y resolver el problema, que es, en definitiva, ir a la consigna. La consigna del problema era describir el movimiento respecto del techo, de todo este sistema. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo acá mismo. Fíjense, respecto del techo, yo sé que el resorte, cuando está, digamos, en una posición I, respecto del techo tiene, vamos a llamar acá medido de respecto del techo a todo esto, si quieren, Z de t, para no confundirnos, Z de t, a toda la medición respecto del techo. Lógicamente Z de t coincide con nuestro eje Y, pero como lo hemos dividido en pedacitos, lo voy a llamar Z de t. Entonces, fíjense, respecto al techo tengo, por un lado, L sub 0, que es la longitud natural del resorte, que es una constante. Por otro lado, tengo I sub 0, que es básicamente otra constante, que es esto que tengo acá. Y por otro lado, tengo cuánto vale I instantáneamente, o sea, este apartamiento I, que va a ser positivo o negativo, de acuerdo, lógicamente, a la fase esta que tengo acá, que va a ser I de t. Entonces, fíjense que esta Z de t, que es la variable que me describe el movimiento de este sistema masa-resorte respecto del techo, me queda I sub 0, que vale mg sobre k, e I de t, que vale A por coseno de omega t más phi sub 0. Entonces, fíjense, señores, que todo esto que está acá, todo eso que está ahí, me describe el movimiento de esta partícula que ha sido apartada de su posición de equilibrio respecto del techo. ¿Estamos de acuerdo? Porque cada una de estas partes, digamos, lleva un pedacito de lo que es nuestro resorte. L sub 0 es la longitud natural. Mg sobre K es lo que se aparta de la posición de equilibrio, en donde de alguna forma, lo que se aparta del resorte para poder lograr una nueva posición de equilibrio, que es precisamente lo que se estira para poder equilibrar al peso. Y esto es básicamente la parte armónica del movimiento, o sea, la parte dinámica del movimiento, que lógicamente corresponde a este movimiento que estamos ejecutando acá. ¿Está claro? Entonces, fíjense que hemos desgranado el problema. Lo hemos ido llevando por partes, por pedacitos. Este camino no es un camino sencillo de recorrer, porque hay que imaginar mucho.
Imaginar significa poder ver demasiado el movimiento, y nosotros sabemos que un problema se empieza a comprender cuando se lo resuelve. Entonces es medio raro este camino, por eso lo he denominado no racional. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero siguiendo otro camino. Un camino en donde le vamos a pedir al racionalismo que me diga todo esto, que me dé directamente esto, que no me haga pasar por todos estos pasos, que me ayude a ver el problema, para luego sí poder conocerlo y entenderlo, si se quiere. Así que vamos con ese camino.